y trabaja en el área de biología molecular, parasitología y de algunas otras enfermedades infecciosas. Vamos a pasar ahorita al laboratorio. Como es de investigación, realmente no vamos a estar mucho tiempo en el laboratorio, pero les voy a explicar un poco cómo funciona, qué hacemos en el diagnóstico molecular y vamos a ver dos técnicas al mismo. Si es que tienen alguna pregunta, igual me avisan, ¿ok? ¿Cómo vamos a visualizar eso con esto? Esto nos ayuda, esta escalera va de 100, 200, 300, 400, hasta 1000 para el base. Entonces voy a poder determinar si la muestra que le está amplificando es positiva o negativa para lo que se determina. Entonces en el segundo pocillo, lo que se coloca básicamente es el control positivo. ¿Saben qué es el control positivo? Es una muestra de un paciente, una muestra ya aislada de alguien que sabemos que tiene esa condición que ustedes determinan y tiene que sí o sí amplificar. El control negativo sería todo lo opuesto. Puede ser de dos maneras el control negativo. El control negativo puede ser un ADN de una persona que ustedes saben que no tiene esa condición y entonces no va a amplificar nada. Y la segunda puede ser el control negativo simplemente con el agua. También el control negativo me sirve para determinar que no tenga contaminación en el pastel más. Si me amplifica algo en el control negativo, significa que tengo que volver a repetir la receta. Y después, ya ustedes pueden colocar las cantidades de muestras que ustedes necesitan. Entonces, después de que pasan los 45 minutos, lo que hacemos es mirar en el web. Este web, bueno, ya tiene adaptadas la cámara, que nos facilita las cosas, porque si no antes teníamos esta, simplemente se pone el gel aquí y se prende el UV y se le tiene que tomar una foto con ese UV. ¿Dónde va las bandas? Miren la diferencia. Entonces cuando esto ya llega acá, sé que mi banda ya está por acá. Entonces tengo que cuestionarme si apagar o no, o dejarle unos minutitos más, ¿correcto? Ya. Ahora, esta de aquí, miren esta de aquí. En esta área de extracción nosotros realizamos todo lo que es la separación de ADN propiamente, porque ARN, todo lo que es con COVID, hacemos allá, por lo que les comentaba. Acá hacemos todo lo que es extracción de ADN, dependiendo de la extracción que nosotros hacemos o validar la calidad de la muestra. Muchas veces cuando se hace extracción de métodos manuales,
usamos alcoholes, proteinasas, RNasas, y estos a veces pueden inhibir nuestras PCRs. Entonces es importante cuantificar las muestras para validar si es que estas tienen mucho alcohol o proteínas o guanidina, algún componente que cuando nosotros corramos el PCR nos salga negativo. Entonces podemos decir que eso es un falso negativo. ¿Por qué? Porque vemos que está contaminada la muestra, que no tiene una buena calidad, entonces no nos puede dar un buen resultado. Ok. Esperemos un ratito que se levanten. Les voy a enseñar. Ahorita está inicializando. Generalmente nosotros usamos, este es un método que usamos por capilaridad. Aquí tienen diferentes capilares. Entonces, cada vez que tú vas usando, se usa y se lava con agua. Entonces, miren, aquí nosotros podemos visualizar. Nosotros podemos cuantificar ácidos nucleicos, todo lo que es ADN, la complementario, lo que es mitocondrial, ARN. Si hago microarrays, que son arreglos de secuencias, ¿sí? Puedo un ADN, un oligonucleótido o ARN específico, o sea, más pequeño. No quiero toda una secuencia, sino puede ser específico, que estoy recién, por ejemplo, para los primers. Son oligonucleótidos, ¿no es cierto? Entonces puedo aquí también cuantificar y ver y validar. Puedo hacer también proteínas. Entonces, generalmente, por ejemplo, puedo cuantificar. Antes usábamos diferentes métodos, ¿no? BCA, Bradford, Blorwin. Todos esos nos sirven para cuantificar las proteínas. Entonces aquí nosotros ya podemos, con este equipo podemos cuantificar y, por ejemplo, podemos personalizar. A veces, por ejemplo, hacemos cultivo celular. Si nos da tiempo, ustedes pueden ver. Cuando hacemos cultivo celular o de parásitos, a veces, por ejemplo, en los medios, tú puedes cuantificar visualmente, ¿no? Puedes contar las colonias, las bacterias, las células, puedes contar los parásitos. Pero para cuantificar un poco por absorbancia, hay métodos en donde tú puedes, por medio de absorbancia, personalizar y decir, ok, una absorbancia que no estés leyendo en ADN o ARN, lo que haces es, puedes ingresarlo en este método, en personalizar, y ahí te va a decir qué método quieres, cómo personalizar y todo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando leemos, déjenme ver aquí, ya tenemos algunos ya leídos. Hacemos microRNAs también. Entonces, miren, yo les voy a ver uno. Latam Fingers o Neuromedicenter son pacientes que tienen enfermedades con Alzheimer. Entonces vamos a hacer una genotipificación de los genes para estos pacientes. Entonces hacemos extracción de ADN del Baffi-code. Entonces, bien, así más o menos, este es un control agua, así es una curva perfecta que nos daría y así nos muestra. Entonces, el nombre de la muestra independiente cualquiera, nuestros nanogramos por microlitro, miren que tenemos de 347, 400, y la absorbancia sobre 260, 280 me da la contaminación por alcoholes, y la absorbancia 260, 230 por proteínas, ¿sí? Entonces, cuando estas absorbancias, la primera es mayor o entre 1.8 o mayor a 1.8, significa que es una buena calidad. Y cuando la absorbancia 230 es mayor de 1.8 hasta 2, significa que es súper buena, ¿sí? Menor a esas que tenemos más baja calidad y esa nos puede interferir. Entonces, miren, ustedes pueden observar, aquí tengo una súper buena calidad. Estas que ven menos, son siempre se le lee con agua para poder limpiar. Entonces, verificamos que el agua es menos 0.3, está perfecto porque no tengo ARN ni ADN, ¿no es cierto? No existe. Y nuestras muestras, miren, por ejemplo, estas que tienen una calidad súper buena, de 2.17, 1.9, y estas son las curvas que son las que tenemos que presentar, ¿sí? Cuando no existen esas curvas y existen errores o background, es donde te da como problemas de contaminación, y ahí es donde va a haber un error, porque en PCR nos va a afectar eso a la lectura, ¿sí? Ok. Dentro del tema de PCR nosotros tenemos varios tipos. Uno de los más utilizados de la PCR convencional, lo de punto final. Esta PCR, obviamente, como todas las PCR, nosotros, ¿qué necesitamos, verdad, para la PCR? Vamos a necesitar buffer, tag polimerasa, primers, ¿qué más? Y les acabé de ver hace una semana, ya se me olvidó de Ya, eso es un método para visualizar los amplicones o los productos de PCR.
Pero en convencional, para yo poder realizar la convencional, obviamente nosotros necesitamos la enzima, que es la TAC polimerasa, que es la que me ayuda a hacer la síntesis, ¿no es cierto? Necesitamos el ADN molde, ¿sí? Que es a partir del que vamos a hacer la amplificación. Necesitamos los primers, los cebadores, que son nucleótidos, secuencias de nucleótidos chiquitas que me van a linkear mis fragmentos específicos que voy a amplificar. Parte de eso necesito los DNTPs, que son los nucleótidos que añado con la TAC polimerasa cuando reconozco los primers para que creen las nuevas secuencias que voy a amplificar, ¿no es cierto? Mis nuevos fragmentos. Y en convencional, ese es el método, ese es el fundamento teórico, ¿no es cierto? Los 3 pasos: la desnaturalización, la hibridación y la extensión. Cada uno va a depender, obviamente. La desnaturalización de 90 a 95 grados, nuestras hebras de DNA se separan, ¿verdad? Y en extensión, en hibridación, nuestros primers se van a fijar en esos sitios específicos que van a linkear, y en síntesis mi TAC polimerasa va a reconocer y va a amplificar a unos 72 grados, ¿sí? El número de ciclos va a depender del fragmento o el tamaño que yo voy a amplificar. Nosotros en este laboratorio hacemos de leishmania, de Chagas, hacemos de diferentes parásitos como entamoeba histolítica, dispar, para diferenciar, porque morfológicamente ustedes saben que en parasitología no se las puede diferenciar entre dispar y histolítica, morfológicamente son idénticas. Por eso clínicamente nosotros, o todos los hospitales, reportan entamoeba histolítica / dispar, pero dispar es una entamoeba que no es patógena como histolítica. Entonces en dispar realmente no deberíamos dar tratamiento. Sin embargo, como no se puede diferenciar morfológicamente, lo que se hace es dar tratamiento a todos los pacientes, ¿verdad? Pero por técnicas moleculares como la PCR, nosotros sí podemos diferenciar, porque con primer específicos nosotros podemos diferenciar entre lo que es dispar y lo que es histolítica, y así entonces podríamos no dar tratamiento a todo, ¿okay? Chagas es otra de las enfermedades que trabajamos aquí porque somos un país endémico de enfermedades tropicales, ¿sí? Y bueno, de hecho justo la práctica del gel de agarosa, que lo van a ver, es de unas muestras de pacientes de Chagas. Bueno, otro de los tipos de PCR que tenemos es la de tiempo real, que ya les voy a enseñar, como su nombre lo indica. Obviamente la diferencia entre las dos es que la una es mucho más cara, la de tiempo real, porque necesito, aparte de los primer, un proof o una sonda que se llama un fluorocromo. Es una secuencia de nucleótidos que viene marcada, y esa me va a dar una longitud de onda que me emite una señal, ¿okay? Y bueno, de ahí existe, por ejemplo, la reversa transcriptasa, que usamos en todo lo que es cuando hacemos virus, generalmente, porque a partir de un ARN, que es una cadena simple, yo no puedo amplificar, necesito una cadena doble. Para eso entonces necesito una reversa transcriptasa, que es una enzima que me hace la transcripción del RNA a cDNA complementario, ¿no es cierto? Al DNA complementario. Y ahí puedo hacer la amplificación, ¿okay? Otro tipo, que es la que usamos, por ejemplo, en COVID, es la reversa transcriptasa qPCR. Corríamos o hacíamos la extracción de ADN, luego tenemos que hacer la amplificación. En esta área nosotros tenemos lo que es mi área estéril, donde no podemos ingresar porque, claro, como son cantidades muy pequeñas, podemos contaminar. Claro, ahí es donde hacemos nuestro master mix, y obviamente colocamos nuestras muestras en nuestras placas y luego nuestro ADN, ¿ya? Si hacemos convencional, nosotros llegamos y ponemos estos equipos o estos termocicladores, en donde, miren, ustedes ya tienen sus protocolos. Recuerdan los protocolos que teníamos, ¿no es cierto? Desnaturalización, hibridación y extensión, que era un paso. El número de ciclos que ustedes ven acá depende del tamaño del fragmento que vamos a amplificar. Si vamos a ver en Chagas un fragmento de 600 pares de bases, aproximadamente usamos unos 35 ciclos. Pero si vemos en Leishmania un fragmento de 300 pares de bases, podemos hacer hasta 30 ciclos. O de COVID, que hacíamos hasta 25 ciclos, ¿sí? Y estos productos o los tubitos, una vez que acaban, que salen, pueden visualizar en el gel de agarosa cómo amplifican, si es que es positivo o si es negativo. Pero esta técnica es muy demorosa. ¿Por qué? Porque después de que sale esta PCR, tengo que correr el gel, y ustedes ven que ahí se demora unos 40, 30 ciclos. Imagínense, son más o menos unas 3 horas para visualizar recién si es que funciona. Recuerdan que era mi control positivo y que era mi control negativo. Si mi control positivo amplifica, correcto, pero digamos que mi control negativo también amplifica, no la muestra.
en general, mi procedimiento existe porque yo en mi control negativo pongo agua PCR. Entonces, si es que está contaminado mi control negativo, obviamente todo es posible que sean falsos negativos o falsos positivos. Entonces, tengo que repetir las técnicas. Imagínense, entonces, volver a repetir después de 3, 4, 10. Obviamente, por eso es que se demora en dar diagnósticos. A diferencia en tiempo real. En tiempo real, ¿sí? Nosotros, una vez que colocamos, podemos poner, tenemos varios equipos, ¿no? Entonces podemos poner las placas con nuestro Master Mix, nuestros ADN, o podemos poner nuestros tubitos, dependiendo de lo que nosotros vayamos a analizar. Si no tengo muchas muestras, pongo aquí, y si no, pongo la placa, ¿ok? Una vez que yo voy a correr mis muestras, entonces, igual que allá, yo necesito indicarle al equipo qué método va a usar. Pues de igual forma, mi método de desnaturalización, hibridación y extensión. Recuerden que el primer depende del fragmento o del tiempo, la temperatura de anilin de cada primer, de cada cebador, la especificidad que tiene. En mi plate, voy a apagar este. Entonces, en tiempo real, yo como tengo varios fluorocromos, ¿sí? Yo tengo 8 fluorocromos, yo puedo identificar 8 patógenos o microorganismos a la vez en una sola corrida, como en este caso, por ejemplo. Nosotros tenemos entamoeba dispar, en FAN, entamoeba histolítica B y Cryptosporidium, por ejemplo, CY5. ¿Sí? Yo uso un control. Yo uso un control positivo para entamoeba histolítica. Miren que es positivo porque me está presentando una curva. Ustedes recuerdan que las PCRs son exponenciales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amplificamos a partir de una cadena doble. Es decir, cada ciclo va a amplificar al exponencial doble. Es decir, 2, el primer ciclo amplificó 4, el segundo 8, 16, así sucesivamente. Por eso es que se forma una curva exponencial, ¿sí? En donde me identifica, ¿ya? Este es mi valor de threshold. ¿Qué es el threshold? El threshold es un umbral para poder interpretar o hacer los resultados. Caramba. Entonces, ¿cómo sería? Este umbral o esta línea que ustedes pueden ver, que yo la puedo mover de arriba hacia abajo, me ayuda a interpretar mis resultados, ¿sí? Esta es la que me permite identificar entonces todo lo que está en este umbral, todo lo que esté sobre esto es positivo y todo lo que esté bajo este sería negativo. Como yo cojo un control positivo para histolítica, un control positivo para dispar y un control positivo para Cryptosporidium, entonces identifico y digo, ok, es que esperen, como ya está hecho análisis, por eso no me permite mover. Todo lo que esté entonces sobre la curva va a ser positivo. Y todo lo que esté bajo esa curva sería negativo. En este caso, para dispar, este es mi control negativo. Sería negativo. ¿Estamos bien? Sí, porque no amplifica nada. Para dispar, tampoco. Y para Cryptosporidium, tampoco. Entonces, está correcto, este control negativo para los 3 patógenos, ¿verdad? Entonces, así interpreto mis resultados. ¿Ok? Positivo, por ejemplo, todo lo que está, vamos a hacer, cripto, ¿sí? Por ejemplo, para Cryptosporidium, vamos a ver. ¿Sí? No hay ninguno. Para dispar, vamos a interpretar. Existe una muestra, ¿no es cierto?, que está positiva. Y para histolítica, ¿sí? Todas estas muestras son positivas. ¿Cómo yo veo y valido cuál es mi control? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos COVID decíamos, veíamos cargas virales? ¿Cómo yo cuantifico? Que esta PCR es QPCR, la Q quantitative en inglés, entonces es cuantitativo.
¿Cómo cuantifico yo el valor? Mediante el valor del CT. ¿Qué es el CT? Ya, voy a interpretar aquí. ¿Qué es el CT? El CT es aquí, este puntito de aquí, ¿sí? Que estoy señalando, que es la intersección entre el umbral, que es la fluorescencia, versus el número de ciclos que está amplificando. Entonces, aquí me dice que el valor de ciclos que está amplificando este valor del CT es de 25.057. ¿Qué significa? ¿Es positivo? Sí, pero yo puedo cuantificar. Recuerda lo que les decía, mientras mayor carga parasitaria necesito más o menos número de ciclos. Entonces, mientras el número de ciclos es más pequeño, más carga viral. Entonces, al revés. Es decir, tengo tanta carga parasitaria o tanta carga viral que necesito menos números de ciclos para amplificar. Digamos, aquí por ejemplo, ¿sí? Tengo tanta carga viral que me comienza a amplificar ya en este ciclo porque es tan alto que comienza a amplificar. ¿Ya? Vamos a ver en el caso de... Déjame ver un CT más alto. Ya, en este caso, por ejemplo, el CT de la histolítica. Mira, me está amplificando en un ciclo 39.4. ¿Por qué? Porque como tiene tan baja carga viral, se demora más en amplificar. Todavía no reconozco, todavía no amplifico, pero aquí, como necesito más número de ciclos, significa que tiene menos carga viral. ¿Sí? Entonces, claro, para yo hacer o interpretar mis resultados, dependiendo, por ejemplo, esto es en tomografía histolítica y disparo, una de las aplicaciones directas es buena porque nosotros podemos diferenciar de estos pacientes, de todos los pacientes a los que se les dio el tratamiento. Nosotros decíamos, claro, de estos casi el 1% nomás necesitaba tratamiento, el resto no, porque no todos tenían histolítica. Todos estos pacientes se les había diagnosticado con histolítica dispar y se les había dado tratamiento porque morfológicamente decíamos que no se puede discriminar. Sin embargo, a estos realmente solo el 1% tal vez deberíamos haberle dado tratamiento, no a todos. ¿Sí? Bueno, y Cryptosporidium, sí, obviamente de ley necesitaba tratamiento porque esa sí es, pero dispar no, porque no es patógena. ¿Ok? De igual forma en COVID, por ejemplo. Nosotros antes, en COVID decíamos que teníamos, miren, aquí nosotros podíamos diferenciar el gen E, el gen N, teníamos el RP, el ROX, que es como el control interno, y tenemos el gen RP que usábamos VIC. ¿Sí? Entonces nosotros podíamos identificar los 3 o 4 genes de una sola, cambiando nuestro fluorocromo, nuestro marcador. Y de igual forma, nosotros usamos un control positivo y aquí decimos, ok, este control positivo es para el gen E, es positivo, si ven el umbral, para gen R es positivo, no sé por qué no se marca aquí el umbral. Y mi control negativo para ambos, miren, es negativo y este es negativo. ¿Sí? A partir de eso, entonces nosotros decíamos, claro, esto comenzó en la pandemia, entonces nosotros comenzamos a decir, por ejemplo, aquí es negativo para el gen E, pero miren, la misma muestra para el gen R es positivo. Entonces, nosotros teníamos realmente antes, con todo el tema de la pandemia, se comenzó a decir, sí, es que tienen que amplificar los 3 genes para que sea positivo, después los 2 genes para que sea positivo, y a la final solo un gen no. Ahora ya nosotros nos dimos cuenta que realmente la mayor prevalencia en el país o en nosotros en la ciudad era el ERP. Sin embargo, cuando hacíamos esto de la pandemia, así sea cualquiera de los 2 positivos, era positivo, miren. ¿Sí ven? Son todos positivos. Muy pocos, tal vez había uno que no era negativo, que era negativo para ambos genes, que no amplifica nada, ni el amarillo ni el rojo. ¿Sí? Y podíamos cuantificar. Decíamos, sí, mira, para este gen tenía 18, para este tenía 31. Obviamente, para un gen era mayor, para otro menor. ¿Sí? A veces amplificaba los 2 genes, como podemos ver aquí, los 2 genes, miren el valor del CT, y a veces amplificaba solo para un gen. Miren, aquí, no amplifica para el gen E,
pero amplifica para el GRP. Entonces dábamos como positivo. Y el valor del CT es el que me determinaba. Como esto es a inicios de la pandemia, por eso tenemos valores altísimos, de 20, de 12, de 14, de 18. Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Así podemos hacer para todas las enfermedades, ¿no? Tienen un diagnóstico, la aplicación de biología molecular es altísima, podemos hacer para todo. Presencia, ausencia, pueden hacer genotipificación, para algunas. Verán, una vez que sale la PCR de ya de convencional, necesitamos visualizar los amplicones, se llaman los productos PCR. Entonces, para ello necesitamos un gel de agarrosa. El gel de agarrosa es un polímero que viene en polvo, básicamente es como una gelatina. Hay que prepararla, hay que calentarla para que se disuelva y después se solidifique. Es importante recordar que para preparar esto se necesita un buffer que sea conductible. Necesitamos algo que pase electricidad. Y con el mismo buffer que se disuelve esta garosa, se tiene que correr el gel aquí en la cámara. Entonces, básicamente esto cuando se solidifica va a crear una membrana porosa en el interior. Y dependiendo de la concentración, va a depender el tamaño del poro. Entonces eso es importante porque cuando quieren visualizar una banda muy pequeña, digamos unos 30 pares de bases, tienen que concentrar mayor el gel para que el poro se vuelva tan pequeño que si hay productos inespecíficos se vayan quedando en la parte de arriba y el producto que ustedes quieran visualizar por los poros chiquitos vaya pasando y se quede al final donde ustedes quieran ver. Bien. Entonces básicamente lo que se hace es simplemente se pesa la cantidad que ustedes quieran, a la concentración que ustedes quieran, se disuelve con el buffer y se lo calienta 3 veces en el microondas, se lo va agitando hasta que se disuelva completamente la garosa. Una vez que esté disuelta la garosa y vean que se haya enfriado un poco, lo que se hace es añadir una molécula intercalante. Esta molécula intercalante se llama CyberSafe. Anteriormente se utilizaba bromuro de tirio, no sé si han escuchado, que eso básicamente se dejó de usar porque se vio que es mutagénico a largo plazo. Entonces esta molécula intercalante es más segura y lo que nos hace es que cuando nosotros la ponemos en el buffer y se disuelve, cuando ya cargamos la muestra y la muestra va pasando por el gel, lo que hace esta molécula es irse intercalando entre la doble cadena, entre las bases nitrogenadas. Entonces, una vez que se queda ahí, nosotros cuando la excitamos de esa molécula con luz UV, permite vernos en la fluorescencia, nos permite ver la fluorescencia. Entonces, ya básicamente aquí lo que tenemos es un gel, un chiquito le pusimos, aquí la camarita, se le pone el buffer y se le carga la muestra. Por ejemplo, en esta de aquí, si ustedes ven, en el primer pocillo, que está aquí en el primer pocillo, siempre se le carga el marcador comercial, que es este de aquí. El marcador comercial simplemente es una colección de secuencias de ADN de diferentes tamaños, que nos va a permitir diferenciar la banda. Porque acuérdense que vamos a amplificar una banda cualquiera. ¿Qué tamaño sabemos que es? No podemos saberlo sin este marcador. Entonces, y viene de diferentes tamaños. Por ejemplo, es de 1 KB, que va desde 100 pares de bases hasta 1000 pares de bases. Ya. Otra cosa importante es que cuando salen los amplicones de la PCR, básicamente, bueno, este es una adaptación del Master Mix, que ya vienen así. Pero cuando no, esto normalmente viene blanco, por el Master Mix. Si nosotros cuando sale de la PCR cargamos directamente acá el gel, no nos va a servir porque la muestra se va a salir del pocillo. Para nosotros darle esta densidad a los amplicones, lo que utilizamos es algo que se conoce como buffer de carga, que es este de aquí, que está coloreado además. Esto de aquí tiene glicerina, que le va a dar peso a esta solución. Entonces cuando nosotros le colocamos se va a quedar en el fondo del pocillo. Y está coloreado porque tiene un colorante que se va a pegar por encima de la banda, de la última banda que ustedes van a ver. Y esto nos permite ver lo que se conoce como el frente de corrida. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes hacen por primera vez un gel no saben qué tiempo se va a demorar en correr. Entonces cuando ustedes cargan y ustedes, yo que sé, le ponen 1 hora, ustedes con el colorante pueden ir viendo por dónde va el recorrido de la banda. Entonces cuando normalmente es amarillo. Cuando ya el amarillo está por el borde inferior del gel, ustedes pueden detener la corrida y pueden visualizar el gel. Ya. Entonces, como les decía, en el primer pocillo
se pone siempre un marcador comercial. En el segundo pocillo normalmente se pone el control positivo, que dependiendo de lo que ustedes estén viendo, el control positivo básicamente sería una muestra que sepamos que es positiva para lo que estemos determinando. Siempre tiene que amplificar. El control negativo se pone en el tercer pocillo, y el control negativo nos sirve para dos cosas. Primero nos sirve para verificar que no haya contaminación en la PCR, porque al ser un control negativo no nos tiene que amplificar nada. Si nos amplifica algo, quiere decir que se nos contaminó todo el master mix y tenemos que volver a repetir. Y también el control negativo puede servir para una especie de verificación, porque ustedes pueden poner el control negativo un ADN de una persona que no tenga la condición que ustedes estén revisando. Entonces no tiene que amplificarse. Eso normalmente se pone como control negativo, se puede poner un ADN de una persona que no tenga la condición, o se puede poner agua, simplemente. Y de ahí el resto puede ser para las muestras que ustedes quieran correr. Entonces, una vez cargado, el orden de la cargada básicamente es el control positivo, control negativo y todo lo demás. Al final, en el pocillo 1 siempre se pone al final el marcador comercial. Y ya, después básicamente se le conecta a los polos. Acuérdense que el ADN tiene carga negativa, entonces va a migrar de negativo a positivo. Entonces aquí el negativo negro se le pone aquí y se le pone aquí conectado a la fuente de poder. Normalmente se le pone en voltaje entre 100 y 110 voltios. Aquí se le puede medir tranquilamente el voltaje. El miliamperaje se autocalcula, que es 4000 miliamperios. Y aquí el tiempo ustedes le pueden... Bueno, como yo ya sé en cuánto corre esta cámara, le sé poner 45 minutos. Y en ese tiempo ya visualizo el gel. Una vez que sale este gel, utilizamos, como les decía, este transiluminador, que básicamente es un equipo que nos emite luz UV para excitar la molécula intercalante, que es el CyberSafe, y nos permite visualizar las bandas. Perdón un segundito, lo que pasa es que esta computadora nos está fallando, y cuando suena así es que ya es daño. Porque anteriormente teníamos esta, que simplemente teníamos que poner el gel, y esto es lo único que nos cubre del UV. Acuérdense que el UV también puede afectar a la piel, a los ojos, entonces simplemente se le veía así. Ahora bueno, ya tenemos que toma la foto directamente de ahí, y ya. Dejemos que se prenda algo. ¿Alguna pregunta tal vez hasta ahí que no les quedó claro? No es difícil. Paciente con Chagas. Los primers están diseñados para obtener un tamaño de banda alrededor de 600 pares de bases. Entonces, como les decía, aquí en en el primer pocillo está el marcador comercial. Este marcador de ahí va 100, 200, 300, 400, 550, 650. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está entre 550 y 650. Podría ser aproximado a los 600 pares de bases que estoy esperando. Entonces, la muestra de aquí es un control positivo, un control negativo, una muestra de un paciente y una muestra de otro paciente. Entonces esta muestra de este paciente sería positiva y esta sería negativa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí también tienen una cosita de aquí. ¿Qué piensan que es esto? ¿Qué creen que sea? No van a contar los pares de base. ¿Cómo? Son pocos pares de base y no se avanzan a contar en el... Correcto, pero ¿qué creen que sea? Primers. Acuérdense que los primers también son secuencias de nucleótidos, que van de 18 a 30 pares de bases. Entonces, si yo les digo que este es 100, aquí aproximadamente son 30 pares de bases. Por ejemplo, a veces les va a salir esto, a veces no. Pero se podría decir que los primers también son específicos. ¿Por qué? Porque por más que están en exceso, no se están pegando a nada más. Y no me están dando productos inespecíficos. Por ejemplo, aquí déjenme ver otras fotitos. De esta aquí. Por ejemplo, miren, esta también es de Chagas. Tenemos el control positivo que está bien, entre 600 pares de bases. Control negativo está bien. Pero miren esta muestra de este paciente. Me está dando en 100, 200, 300. Eso quiere decir que la muestra es positiva o negativa. Negativa. ¿Por qué? Porque el control positivo, ustedes saben que tiene que dar 600 pares de bases. Si la persona tendría Chagas, tendría que estar en 600 pares de bases.
pero al pegarse aquí quiere decir que hay un producto inespecífico en esa muestra. Tengo que ver si no es contaminación. No se, o sea, en el control negativo veo que no hay nada. Quiere decir que puede ser que simplemente se me pegó a cualquier lado del ADN. Entonces en ese punto se la vuelve a repetir. Si se vuelve a salir así, se tiene que considerar el diseño de nuevo de los primers para ver si esos se están pegando correctamente a la secuencia que yo quiero que se peguen. O básicamente puede ser que los primers mismos se peguen entre ellos. Cuando están mal diseñados, cuando hacen un diseño de primers, se aconseja que en el extremo 3' de cada primer no se ponga timinas. Ni citosinas no se pongan. ¿Por qué? Porque la citosina tiene doble enlace y es un poco más difícil despegar ese doble enlace. Entonces, digamos que tuvieron la mala suerte de que diseñaron ese primer así, se les pegó. La polimerasa va a detectar eso como una secuencia y va a amplificar, aunque sea corta, pero alrededor de 40 ciclos que se corre eso, puede llegar a un tamaño así de 300 pares de bases. Pero es un producto inespecífico que básicamente se debería analizar de nuevo esa PCR, correr de nuevo la muestra del paciente. Si sale lo mismo, se tendría que rediseñar los primers. ¿Listo? Déjenme ver otro jueguito que era por aquí. Por aquí creo que también había de Leishmania. Este es de Leishmania. De Leishmania nosotros tenemos esta pareja de primers que nos amplifica 330 pares de bases. Pues igual, miren, si ven 100, 200, 300, está entre 300 y 400, sería 330 pares de bases. Igual acá, si ustedes se dan cuenta, hay esta de aquí es del frente de corrida que les decía. No le dejé correr mucho al gel, solo le corrí hasta aquí. Si ustedes ven, las 100 pares de bases está aquí, es casi la mitad del gel, pero el frente de corrida está full abajo. Entonces lo que me va a hacer es permitir parar el gel. Cuando vea que ya se pasa esto, yo sé que tengo que parar el gel para que no se salgan las bandas, si no las pierdo.